Shalom Keilot, Shalom a las naciones, que sea Yahweh trayendo libertad, bendición y Shalom. En este guión apartado, este guión de regocijo y este guión de Shalom que nos da Él, este guión que apartó Yahweh después del sexto yamín de la creación y el séptimo yamín lo apartó para que le honremos y le exaltemos, que es el guión de Shabbat. Todo Rabá mi Yahweh por la brajat que trae cada yamín a nuestra Jair. Y todo Rabá porque Él es bueno y porque su amor permanece por siempre y para siempre. Todo Rabá por esta parashá que es la parashá 31. Y esta parashá 31 es Emor, que quiere decir o explicar. Muchas veces o siempre en la Torá vamos a encontrar que Yahweh nos dice algo, nos explica para que entendamos y caminemos para Él. Para que en todo lo que expresemos sea para dar la cabot a Él. Y para que confirmemos cada yamí de que pertenecemos a Él y que no podemos hacer nada si no es por su voluntad o porque Él lo estableció a través de la Torá. Esta parashá tiene algo y es la separación de los Kohanim, de los sacerdotes, en lo que no se puede o no se podía o no se puede ir a impurificarse, en las malas expresiones en las cuales de pronto el hombre aún está teniendo a través de la Torá, y cómo tenemos que aprender a guardarnos para Yahweh en la precisión del Ruach HaKodesh, cómo aprender hoy a expresarnos a la autoridad que Yahweh ha colocado en esta red, y cómo expresar hoy nuestra Jaí para honrar y exaltar a Yahweh por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él ha colocado en nuestra Jaí. Y hoy vamos a trabajar en Vayikra 21, que es el libro de Levíticos. Y en Vayikra 21 vamos a encontrar algo, y es la separación de los Kohanim. Cuando Yahweh habla a Aarón y a sus hijos, o cuando habla con Moshe, también les establece autoridades, y es lo que Yahweh siempre ha traído sobre nuestra Jaí, que Él coloca autoridades. Y la autoridad que Yahweh coloca hoy es la autoridad de la obediencia para vivir y cadas para Él, para honrar y para exaltar su nombre. Ahí en Bereshit 21 o en Levítico 21, Vayikra 21, 1, dice la Dabar: Yahweh habló con Moshe y le dijo: diles a los Kohanim, los hijos de Aarón, cada uno de ustedes no se impurificará con una persona muerta de su pueblo. Y hay algo que es lo que Él estableció: no se impurificará con una persona muerta de su pueblo. Dice, cuando Yahweh habla a Aarón y a Moshe, también les da la autoridad, porque ahora había una cercanía más con Yahweh. Hay algo, cuando Yahweh te llama a ti como Cohet, te llama como Roe, como Talmidim, y ha hecho un llamado especial a tu Jaí, tienes algo en ese momento, y se llama que vas a tener una cercanía más con Yahweh. ¿Cercanía en qué sentido? En el compromiso con Yahweh. Cuando Yahweh te llama a vivir una vida más y cada, te llama a tener un compromiso y una precisión de tu comunión con Él, te llama a que estés más cerca de Él. O sea que tienes un compromiso, un nivel mayor con Yahweh, y el compromiso y el nivel es que tienes que tener una preparación para honrar su nombre y para exaltarlo en todo tiempo y en todo momento. ¿Preparación para qué? Para que tú seas alguien que está guiando, o sea, eres en este momento y tienes que caminar en un nivel superior a muchas personas, aquellos que son roes, aquellos que están caminando como Nevilim, aquellos que están caminando como maestros, aquellos que estamos caminando en esta Jaí de llevar la Besorá. Hay algo, y es una ikadas formada mayor de responsabilidad para poder caminar en la presencia de Yahweh. Cada uno de nosotros, aún todos aquellos que estamos llegando a las raíces hebreas, todos aquellos que están empezando a ingresar, aún los que ya llevan demasiado tiempo, tiene que haber algo en nuestra Jaí, y se llama la ikadas, y tener un extremo superior de responsabilidad para caminar con Yahweh. Hoy en este momento tenemos que tener algo, y es llegar a una presencia más limpia y más pura a Yahweh.
es aprender en este momento a caminar en el Derek Yahshua HaMashiach, pero con una instrucción mayor, y es guardar los mismos en nuestra mente y en nuestro corazón, como nos lo enseñó Yahshua a través del libro de Hebreos. En este momento es demostrar en ti mismo que tú no eres ya cualquier cosa, que tú eres un Ben que Yahweh llamó para que tú seas más expresivo con Él y entregues mayor tu vida a la Abacadosh. Si tú dices hoy que estás caminando en Kadash, que tú eres un elegido de Yahweh, que estás elegido como para el pueblo de Yahweh, que tú estás iniciando hoy las raíces hebreas o llevas tiempo en las raíces hebreas, entonces tienes que tener un compromiso mayor con Yahweh. Compromiso mayor con Yahweh. Y ahí es donde entra algo, por decir ahí, no te impurificarás con una persona muerta de tu pueblo. Si alguien muriese de tu pueblo, y lo está hablando en el tiempo, si alguien hubiera muerto en el pueblo, dice que el Cohen no puede tocarlo, porque va a haber más personas de la mispajá, de la familia, que van a estar allí. El Cohen tenía algo, y era que tenía que tener una plenitud, porque era el encargado de llegar a la presencia de Yahweh, era el encargado de llegar a buscar y a dirigir lo que el pueblo estaba viviendo y lo llevaba a la presencia de Yahweh. Tenía una exigencia mucho mayor, porque era el encargado y tenía que prepararse cada guión para llegar a esa estatura, a ese nivel, para poder llegar a la presencia de Yahweh, a llevar todo lo que el pueblo estaba viviendo en el momento. Entonces él tenía eso. Entonces si había alguien o muriese alguien del pueblo o de la mispajá o del pueblo, el Cohen no podía tocarlo, porque había mucho más familia que podía encargarse de esa parte. Mira lo que dice el Pesú 2: excepto por el familiar que le es más cercano, su madre, su padre, su hijo o su hija o su hermano. Y hay algo ahí, excepto a alguien muy cercano. Si muere alguien del pueblo, el Cohen tenía que llamar a alguien de la familia, pero si muriese alguien que está vinculado a él, él podría hacerlo. Y esto es una Torah que tiene expresión, y esa parte se llama la Met Misuat, la Met Misuat. Y esa Met Misuat puede ser o acercarse o un encuentro, o es decir, alguien que fue apartado o alguien que es muerto y no tiene parientes. Pero como el Cohen en ese momento podría hacerlo, y esa Misuat también puede demostrarse como un respeto por la dignidad del cadáver. Y algo que hacían con esto, con la Misuat, era que podían tomar el cadáver y enterrarlo al instante. O sea, no lo podían dejar, tenían que tomarlo y enterrarlo al instante, y de esa manera no se impurificaba el Cohen. Y si no hubiese el Cohen pasado por algún lado y tomase el cadáver al instante y lo enterrase, tampoco se impurificaría. Y entonces ahí entra la palabra de Misuat, que es tomar el cuerpo y enterrarlo al instante, tomar el cuerpo y cogerlo y llevarlo de una al lugar donde iba a ser sepultado. Hay algo que debemos de entender también con esto, y es una palabra que está en el libro de Lucas, y a veces malinterpretamos la palabra del samaritano, o de aquel buen samaritano, que muchas veces decíamos, el samaritano fue mucho mejor que los leví, fue mucho mejor que el Cohen. Y a veces no prestamos atención de lo que Yahweh nos viene expresando. Y muchas veces sí, el leví o el Cohen tomaron decisiones muy apresuradas, o podemos decir que es una machá que Yahshua expresó para que nosotros entendiéramos algo. Pero acá también tenemos que mirar varias partes. Un Cohen siempre buscaba por no impurificarse con nada, porque él era el que estaba puesto a llegar a la presencia de Yahweh, o sea que tenía que mirar algo superior de respeto a Yahweh y respeto al pueblo, porque el pueblo miraba al Cohen con una manera que él era el que se dirigía siempre a Yahweh. Entonces él siempre tenía que buscar algo, y era encaminarse siempre en los misbot y escuchando siempre lo que Yahweh le expresaba.
Entonces siempre buscaban a alguien para que hiciese los trabajos que el Cohen no hiciera, porque el Cohen tenía algo preciso para hacer siempre, y era permanecer siempre buscando la presencia de Yahweh, y era siempre buscando esa precisión para que Yahweh lo escuchara y para que Yahweh perdonara todo lo que se movía en el pueblo. Entonces siempre buscando eso, un orden, realizar, atender, para no contaminarse y para no perder su orden. ¿En qué sentido? Que cuando un Cohen tocaba un cuerpo quedaba impuro, pero cuando tocaba el cuerpo de un familiar no quedaba impuro, o cuando se encontraba alguien, digamos lejos, que no conocía, también podía tomarlo y hacer esa parte de la Med Misuat, tomarlo y enterrarlo al instante, y así no podía perder el orden que Yahweh le había dado. Pero muchas veces ni siquiera observaban esa parte, simplemente seguían. Y ahí quiero que vayamos un momento a Lucas 10, y en Lucas 10 vamos a entender algo, por favor. Y en Lucas 10 hay algo que debemos de entender, porque aquí hay algo de lo que Yahweh viene expresando y lo que Yahweh quiere darnos. Y en Lucas 10:30 dice la Dabar, con respeto, Lucas 10:30, y en Lucas 10:30 dice, con respecto a la pregunta, Yahshua era el que estaba hablando, dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cuando fue atacado por ladrones, le despojaron hasta desnudarle y le golpearon, dejándolo medio muerto y se fueron. Por coincidencia bajaba un cohete, pasaba por el camino, pero cuando la vio, pasó por el lado opuesto. Asimismo pasó un levita, llegó al lugar, le vio y también pasó por el lado opuesto. Aquí es donde voy con esta parte. Un leví y un cohen en ese tiempo tenían designios de ser los encargados de llevar el mensaje a Yahweh, y estaban apartados para eso. Si ellos fuesen a tocar el cuerpo, no sabían si estaba muerto, y si el cuerpo estaba muerto, entonces quedaban inmundos, o sea que no podían entrar a la presencia de Yahweh. Pero sí podían observar, porque si no observaran, podían darse cuenta de que el hombre estaba respirando y el hombre no estaba muerto. O sea, podían tocarlo y prestarle una ayuda, pero no lo hicieron. Al contrario, cambiaron de lugar. ¿Para qué? Para no contaminarse con el cadáver, sin darse cuenta que era una persona que podía estar viva. Entonces ahí cometieron un error, y es el error por el cual muchos viven, y es el error por el cual muchas personas están muriendo la ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente vivimos la impresión, o simplemente vivimos lo que los ojos están viendo, mas no nos cercioramos por lo que se está moviendo. Punto. ¿En qué pasa? Lo mismo está pasando con la Torá. Muchas personas pueden estar diciendo en este momento que las raíces hebreas no son, y que fue levantado lo que levantó Roma, lo que levantaron los griegos, que es el cristianismo y que es el catolicismo. Y de pronto eso fue la raíz que trajeron a la tierra, y fue la raíz que llegó, por decir, a Colombia. Y entonces ahora que llegó la raíz hebrea, y que la raíz hebrea está dando este punto, entonces simplemente la gente siguió viviendo su propia esencia que está escrita, y la propia esencia que creen que fue enseñada, y es la que tienen en su corazón. Pero cuando tú observas la Torá de un punto en obediencia, tú empiezas a encargar algo en ti, y es de qué manera tengo que empezar a alegrar mi corazón para Yahweh, y de qué manera tengo que empezar a colocar mi vida con respeto a Yahweh. Porque resulta de que muchas veces decimos honrar y respetar a Yahweh, pero simplemente lo estamos mirando de lejos, no nos estamos acercando a Él. Resulta de que Yahshua vino, entregó todo por nosotros, dio todo por nosotros, pero simplemente estamos mirando lo que Yahshua nos indica, y estamos mirando solamente lo que estábamos leyendo o entendiendo, y lo miramos de lejos. La parte de obediencia y de lealtad a la Torah la miramos de lejos. Estamos haciendo lo que hizo el Cohen y lo que hizo el levita. Simplemente miraron y se cambiaron a la otra parte o a la otra acera para no mirar la persona que necesitaba ayuda. En este momento está pasando lo mismo con la Dabar de Yahweh. Llega una Dabar limpia y perfecta que es la Torah. Llega una Dabar para que tú y yo la entendamos y comprendamos qué es buscar a Yahweh y qué es realmente empezar a amar a Yahshua HaMashiach.
Pero muchas veces las personas observan esta parte de la Torah y simplemente la miran de lejos. No hay necesidad de tanto. No hay necesidad de guardar misbos. No hay necesidad de guardar Torah. No hay necesidad de guardar las Moedim. No hay necesidad de buscar realmente tantas cosas que tú estás diciendo. Pero si nosotros observamos la Torah, nos damos cuenta que sí tenemos que guardar Torah, que sí tenemos que guardar misbos, que sí tenemos que guardar las Moedim, que sí tenemos que caminar y Kadash, y que sí tenemos que empezar a vivir una Haim mejor para con Yahweh. Y entonces ahí es donde empieza completamente a moverse esto. Y ahí en el Pesú 34, en el 33, perdón. Desde un hombre de Charot que viajaba llegó a él, y cuando lo vio fue movido en compasión. Así que se acercó, puso aceite y vino en sus heridas y las vendó. Entonces él montó su propio burro, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó el jornal de Treyamín, se lo dio al mesonero y le dijo: cuídale, y si gasta más de esto, te pagaré cuando regrese. De estos tres, ¿cuál te pareció a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Prójimo, dice Yahshua HaMashiach, que uno de los mismos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De pronto ahí podemos tomar esa parte. El Levit y el Cohen no miraban al prójimo por miedo de contaminarse. Este hombre no era ni un Levit ni era un Cohen, o sea que podía arrimarse, si fuese un cadáver o fuera simplemente un herido, podía arrimarse sin temor o sin miedo, porque no tenía nada que perder, al contrario, tenía mucho que ganar. Entonces eso está pasando. Muchas veces a ti te da miedo arrimarte a ser obediente. Muchas veces te da miedo arrimarte porque tienes que empezar a cumplir. Muchas veces cuando llega la Torah y mira la parte de la Torah, te da miedo observar la Torah o te da miedo empezar a vivir la Torah, porque tienes que empezar a cambiar tu Haim, tu vida, y porque tienes que empezar a cambiar la forma de actuar, de vivir, para poder caminar y expresar realmente el amor a Yahweh. Entonces muchas veces sentimos miedos y temores de eso, miedo a la obediencia, miedo a la lealtad, miedo a que tengo que caminar y cada vez para poder entender lo que es la obediencia a mi Abba Yahweh. Siempre hay un punto en el cual tú dices: voy a hacerlo o no voy a hacerlo, voy a ejecutar o no voy a ejecutar, voy a cambiar. Y a veces a las personas les cuesta cambiar. Entonces cuando buscamos la Torah y cuando buscamos qué es el Mashiach y cuando buscamos qué es entender, nos da miedo cambiar. Y cuando nos dicen qué es guardar mis voz y cuando nos dicen qué es entender para guardar mis voz, nos da miedo cambiar. Yo prefiero seguir mi Haim como quiero vivirlo, pero me da miedo cambiar. Y hoy no podemos tener miedo cambiar. Tenemos que buscar siempre la manera de obedecer a Yahweh y de caminar para Yahweh. La manera de expresar cada yamí que nuestra vida pertenece a Él y de expresar cada yamí que no podemos ser simplemente oidores o que veamos desde lejos. Tenemos que empezar a ser hacedores de la Torah, empezar a vivir en ella y empezar a guardarnos para ella. Decir o explicar es caminar y Kadash y empezar a obedecer a Yahweh. Algo que también había ahí era: debían evitar ser contaminados. ¿Quién? El Levit y el Cohen. También puede ser que les faltaba algo para tener un arrepentimiento real, tanto el Levit como el Cohen. Y les faltaba algo, que era observar, porque si ellos simplemente hubieran observado, no hubiera pasado nada. Si ellos se contaminan es con tocar, o se contaminan era con tocar, pero si ellos hubieran observado, no hubiera pasado nada en su orden que llevaban de la presencia de Yahweh, no hubieran perdido nada con observar, pero se cambiaron. Entonces ahí hay puntos. Muchas veces tú dices: observo pero me da miedo tocar. Es la Torah. Yo miro la Torah, la observo, pero me da miedo empezar a obedecerla. De pronto el Leví y el Cohen
les dio miedo ir a observar qué necesitaba aquel hombre. Y eso es una falta en contra de Yahweh. Es una falta en contra de Yahweh. Entonces muchas veces nos da miedo eso, observar y empezar a tocar para vivir. Y yo tengo que empezar a mirar algo. Y está en Vayikra 19:16, por favor. Levítico 19:16. Y es algo que Yahweh había plantado ya para los hombres. Y esta parte podía tocar a ese Cohen y a ese Leví. Y Yahweh cobrarles más adelante. Porque eso pasa. Entonces Yahweh nos va a cobrar la Torah también a todos nosotros. Dice ahí en Levítico 19:16 o Vayikra 19:16. Dice la palabra de Yahweh: no será difamadores entre su pueblo, no se quedarán de pie, sin intervenir mientras se derrama la sangre de tu prójimo. Yo soy Yahweh. Entonces esta parte podía cobrarle al Leví y al Cohen, y también nos la cobra Yahweh a todos nosotros. Si nosotros vemos que la sangre del prójimo está siendo derramada, si el prójimo o aquel que necesita ayuda no extendemos la mano por él, entonces Yahweh nos puede cobrar esa parte. Muchas veces muchas personas necesitan la ayuda de algo o de algo que tú puedes ejecutar y tú puedes hacer por ella. Si no lo hacemos, Yahweh también nos cobra ese favor, porque es algo que se está derramando en tu prójimo, y Yahweh va a cobrar la sangre de tu prójimo, porque eso es amor. Y entonces cuando eso llega y pasa, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer contra Yahweh? Dice Jesús 17: no odiarán a su hermano en su corazón, reprenderán a su prójimo y no cargarán con un pecado por su causa. Voy con esto. Muchas veces al hombre le da miedo tomar algo que Yahweh te está diciendo: tómalo, o organiza tu jaim. Muchas veces miramos al prójimo de una manera como una carga o algo que nos va a hacer daño, o algo que va a traer pecado sobre nosotros, o por la causa del pecado que va a llegar sobre tu jaim. Entonces muchas veces nosotros tenemos que tener algo, y es siempre presente que Yahweh es el que está con nosotros, y Yahweh es el que guarda y protege a su pueblo, conforme a la obediencia y a la lealtad que tú estás dando. Otro punto es no cargar tampoco a la persona cada que quiere que la cargue. Eso ya no entra en la Torah. Porque aquí está hablando de si alguien necesita una ayuda al instante. Pero hay personas que siempre quieren es que tú les ayudes y les ayudes y les ayudes. Ya no entra en ese punto. En este punto es si alguien necesita al instante, si necesita ayuda, porque Yahweh le puede cobrar la sangre que está siendo derramada. Y ahí está hablando de alguien que estaba herido y que necesitaba ayuda en el instante por la mano de Yahweh. Y si tú eres en ese momento esa persona que puede ayudar, tienes que hacerlo, porque si no Yahweh te va a cobrar o te va a demandar esa sangre que esa persona estaba derramando. En Mateo o en Matillajo 5, en Matillajo 5:43, Mateo 5:43, ahí dice la palabra, Mateo 5:43, dice: ustedes han oído lo que le fue dicho a nuestros padres: no tomarán venganza y no guardarán rencor contra los miembros de tu pueblo. Ahabá, ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Entonces lo que está hablando ahí es que no tomaremos venganza por las cosas, tenemos que amar al prójimo. Yahweh es el que toma venganza por todo. Yahweh es el único que toma venganza, el hombre no puede tomar venganza, Yahweh toma venganza. Entonces cuando Yahweh nos da puntos de equilibrio para no contaminarnos, esto es un punto de no contaminarse el hombre. Y un punto de que el hombre se está contaminando es que quiere tomar venganza por sí mismo, y que quiere tomar sus leyes por sí mismo, y que quiere actuar por sí mismo, mas no le dan la determinación que Yahweh es el que cobra venganza por sus hijos. Entonces cuando dentro esta palabra dice: ama a tu prójimo, que es como tú mismo, yo soy Yahweh tu Elohim. O sea, Yahweh es el que mira las cosas.
Yo tengo que mirar las cosas con el amor de Yahweh. Si la persona quiere venir a contaminar algo de tu vida y tú estás actuando de una manera digna y fiel a Yahweh, Yahweh se encarga de ejecutar a favor tuyo. Dice el verso 44, pero yo les digo, amén, amén, a sus enemigos, o amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por aquellos que les ultrajan y persiguen. Cuando nosotros hacemos cada parte de esas y honramos a Yahweh con todo y bendecimos a Yahweh con todo y aún oramos por aquel que quiere hacernos daño, Yahweh guarda tu Jaín y Yahweh se encarga de ejecutar a favor tuyo. Muchas veces queremos tomar leyes y autoridades a nuestro modo o a nuestra manera, y ahí estamos perdiendo algo, porque estamos haciendo algo que Yahweh no nos mandó que hiciéramos. Muchas veces tomamos determinaciones y muchas veces he escuchado, y muchas veces escucha uno cuando dice, yo maldigo a tal persona. Si Yahweh no nos mandó a maldecir, Yahweh nos mandó a orar hasta por aquel que necesita esa ayuda o aquel que venía a hacerte daño. Simplemente yo coloco todo en las manos de Yahweh y Yahweh ejecuta a favor de nuestra Jaín. Porque es muy fácil tú llegar a colocar una aberración sobre alguien. Es muy fácil llegar, maldigo tal persona, maldigo esto, maldigo aquello. Es muy fácil hacerlo. Pero entonces yo iría en contra de la Torá. Y muchas veces en la Torá podemos encontrar donde dice, y Yahweh nos da autoridad para vencer las obras de maldición. Autoridades. La autoridad que Yahweh nos da es para nosotros poder realizar conforme a su propósito y a su voluntad. Si yo estoy haciendo algo que no está escrito en la Torá, entonces estoy pasando por encima de Yahweh, o quiero tener más autoridad que Yahweh, y nadie en la era puede tener más autoridad que Yahweh. Entonces Yahweh nos está mandando a hacer algo, y es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aún aquel que te aborrece, ora por él, bendícelo. Que si esa persona está haciendo algo malo en contra de ti, Yahweh se encarga de ello. No nosotros, Yahweh se encarga de ellos. Porque hasta el Malach fue y le dijo eso a Satán, que Yahweh te reprenda. Porque Yahweh tiene la autoridad, el poder, y porque Yahweh es el que todo lo ejecuta y todo lo hace. Nosotros simplemente tenemos que obedecer la Torá y caminar en la precisión de lo que Yahweh nos dijo que camináramos. Buscar siempre el reino de Yahweh y su justicia. Caminar siempre en la lealtad y en el ajabá que Yahweh nos dijo que teníamos que caminar como sus ven. No tomar determinaciones que a veces ni siquiera nos corresponden. Pero el hombre le gusta tomar determinaciones que no le corresponden y luego quiere llegar a Yahweh como si nada pasara. Nos toca empezar algo y es aprender a no contaminarnos y caminar en esas icadas que Yahweh nos dice que caminemos. Ahí en Vayikra, en Levítico 21:3, dice la Dabar, y su hermana Betulot, que es la cercana, que no se ha casado con un hombre, por ella se impurificará. Voy con esto. Si la hermana Betulot o virgen puede ser tocada por el mandamiento o ser guardada hoy en el Yom, el Cohen puede tomar a su hermana si hubiese estado impura o si hubiese estado muerta. La puede tocar, ¿por qué? Porque era una Betulot, porque era una mujer que no se había contaminado con hombre alguno, era una mujer que estaba pura, era una mujer que estaba limpia. Entonces ahí podemos mirar algo. Eso es un mandato que Yahweh me dejó. Y ese mandato aún, la casa de Yehudá todavía lo guardan. En este momento la casa de Yehudá todavía guardan estos mandatos y todavía están. Hoy tenemos nosotros al Mashiach y nosotros podemos decir, es que el Mashiach nos vino y nos cambió muchas cosas. El Mashiach se llevó la ley del pecado y la ley de la muerte. Fue lo que venció Yahshua. Entonces nosotros muchas veces tomamos determinaciones y algo que nos guarda hoy y que estamos hoy en esa parte de la Ikadas es que Yahshua es el sumo Cohen, es el gran Cohen, y nosotros que somos hoy somos servidores de este gran Cohen, de Yahshua HaMashiach, y tenemos que caminar para él. Pero hubo un hombre que caminaba con el Mashiach
Y él conocía que era no contaminarse y él conocía que era no tocar ni hacer cosas que no podía realizar. Yo quiero que me acompañen en Yahanán 18 o Juan 18. Y en Juan 18 vemos a un siervo de Yahshua que conocía esa parte de la Torá y que vivía esa parte de la Torá. Y ahí en Juan 18:15 dice algo, y ahí es cuando tú conoces algo, empiezas a vivirlo, y empiezas a obtener, y empiezas a vivir en ello. Dice Shimon Keifa y otro talmidín siguieron a Yahshua. Ese talmidín era conocido por el Cohen Gadol, y fue con Yahshua hasta el patio del Cohen Gadol. ¿Por qué les digo esta parte? Porque Yahanán era conocedor de que era la autoridad de un Cohen. Que era la autoridad de un Cohen. Y él conocía que era un Cohen. Pero miren lo que hacía Keifa. Pero Keifa se quedó afuera, por la puerta. Por lo cual el otro talmidín, el que era conocido por el Cohen Gadol, salió otra vez fuera y habló con la mujer a cargo de la puerta. Entonces quiso entrar a Keifa. Entonces miren lo que pasa. Cuando tú no tienes autoridad en algo y cuando tú desconoces algo, entonces te da miedo seguir a realizarlo. Te da miedo seguir a realizar algo que no conoces. Yahanán conocía que era un Cohen. Yahanán estaba caminando con el sumo Cohen, que era Yahshua. Keifa, o el conocido como Pedro, también estaba caminando con Yahshua, pero no conocía lo que era un Cohen, porque él no tenía esa parte esencial. Entonces, ¿el qué hizo? Se quedó fuera de la puerta. Tuvo que volver aquel talmidín amado, Yahanán, a hablar con la mujer que estaba guiando la puerta y le dijo: puedes entrar con nosotros. Cuando tú no conoces realmente lo que es caminar en la esencia real de algo, entonces te da miedo empezar a realizarlo y te da miedo emprender. Cuando te empiezas a conocer algo real y empiezas a mirar lo que realmente Yahweh te está dando y Yahweh te está explicando y Yahweh te está dando a conocer, entonces tú quieres entrar a conocer realmente lo que el Mashiach ha hecho por amor a ti y por amor a mí. Pero cuando no entendemos la parte, entonces nos da miedo. Esto es la Torah. Cuando a ti te da miedo entender lo que es la Torah, es porque te da miedo lo que es la obediencia. Y cuando te da miedo lo que es la obediencia, te cuesta entender lo que el Mashiach vino a hacer por amor a ti y por amor a mí. Yahanán conocía quién era Yahshua. Yahanán conocía quién era el Cohen. Ingresó porque conocía qué estaba pasando. Keifa aún desconocía esa parte de la Torah. ¿Y Keifa qué hizo? Se quedó fuera. Eso pasa. ¿Cuántos tienen miedo de conocer la Torah? ¿Cuántos tienen miedo de entrar por la puerta estrecha que es Yahshua HaMashiach? ¿Cuántos tienen miedo de entender realmente lo que el Mashiach quiere traer sobre la Jaim? ¿Cuántos tienen miedo hoy de decir: tengo que empezar a guardar los misbos de mi Abacadosh? Porque sienten miedo, prefieren estar impuros que caminar y caminar puros para Yahweh. Y eso le está pasando al hombre. Prefieren caminar impuros y no empezar a buscar la pureza de la Ikadas conforme a lo que está escrito en la bendita Torah. Baruch sea Yahweh Sebaot, que cada Yamim nos puede dar ese punto de equilibrio a nuestra Jaim para poder caminar y enderezar nuestros pasos y poder empezar a caminar en Kadas. Porque Yahanán entendió y corrió. Keifa se detuvo. Miren lo que dice ahí mismo en Yohanan 24, por favor. Y hay algo que siempre tenemos que expresar. Y el que conoce aprende a conocer y aprende a respetar las cosas de Yahweh. Keifa, ahí en Yahanán 24. Yahshua es levantado. Dice: los dos corrieron, pero el otro talmidín corrió más deprisa que Keifa, y era Yahanán, y llegó al sepulcro primero. Inclinándose, vio las sábanas de lino allí, pero no quiso entrar. ¿Por qué? Porque él sabía que era un Cohen. Porque Yahanán sabía que era un Cohen. Porque Yahanán sabía que tenía que aprender a escuchar y a entender las cosas antes de tomarlas. Porque Yahanán no se apresuraba. Pedro o Keifa sí se apresuraba porque no conocía lo que era un Cohen.
Luego conoció que era un cohet, pero en ese punto no conocía que era un cohet. Es tanto que Keifa cuántas veces tuvo y cuántas veces tuvo que pararse, porque cuántas veces cometió errores antes de ejecutar algo. Yahanan aprendió algo y era entender, detenerse para que pudiese el Ruá de Yahweh hacer las cosas en él. Entonces dice, luego le seguía Simón Keifa y arribó entre el sepulcro y vio las sábanas de la sepultura puestas allí. También la tela que había estado alrededor de la cabeza o el beguet que tenía el Mashiach y las sábanas, sino en un lugar separado y aún dobladas. ¿Cómo las vio? Aún estaban dobladas. Aún estaba el beguet que tenía Yaso en su cabeza. Y aún estaba allí. Pero eso lo hizo Keifa porque Keifa no conocía lo que era un cohet, porque Keifa no miraba lo que era tener purificación o no tener purificación. Keifa solamente actuaba. Pero Yahanan sabía que era un cohet. Y Yahanan, ¿qué hizo? Se detuvo. Yahanan, ¿qué hizo? Esperó. Yahanan, ¿qué hizo? Postrarse. Yahanan, ¿qué hizo? Aquí se levantó mi Melech, aquí se levantó mi rey, yo me postro ante mi rey. Pero Keifa, ¿qué hizo? Se levantó y corrió y simplemente observó y entró. Puntos diferentes cuando tú conoces y no conoces. Cuando tú conoces qué es vivir como un cohet, cuando tú conoces qué es realmente levantar tu Jaim para Yahweh, cuando tú te das cuenta qué es realmente caminar y cadas para Yahshua HaMashiach, cuando tú empiezas a mirar realmente qué es vivir en obediencia, en lealtad para el Mashiach, y cuando tú piensas que no es tiempo de acelerarte, porque muchas veces queremos entrar a un lugar acelerado y ni siquiera entendemos por qué estamos entrando, ni siquiera nos damos cuenta. Es que yo quiero ingresar hoy a las raíces hebreas y quiero hacer todo lo que yo quiero. No es hacer lo que yo quiero, es empezar a caminar la Torah, es empezar a obedecer, es empezar a mirar los mismos. Antes de mirar cuál es el nombre de nuestro Abba Yahweh, antes de observar qué es mirar una raíz y qué es mirar cada parte de la Torah, lo primero que tenemos que mirar los hombres es los misbot, los mandamientos. Es lo primero que tenemos que empezar a llevar a nuestra mente y a nuestro corazón. Los misbot de Yahweh, los mandamientos de Yahweh. Es lo que hacía Yahanan. Yahanan conocía y entendía que era un cohet. Keifa no sabía qué era ello. Keifa simplemente actuaba y corría. Yahanan aprendió a detenerse y aprendió a mirar que era caminar para el Mashiach, y aprendió que allí estaba un gran cohet, que era el Mashiach, y lo que hizo fue postrarse ante la entrada. Antes pudo entrar porque él sabía que era un cohet y que un cohet lo estaba invitando, lo que decían en Yahanan 18. Entró. Ahí sí Keifa no entró. Tuvo miedo de darse cuenta que había allá dentro en el patio. Pero aquí vio que Yahanan se postró, y él ¿qué hizo? Corrió, siguió, porque no sabía que era esa parte del respeto. Entonces muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que es la parte del respeto. Simplemente entramos, o a veces nos da miedo entrar porque nos da miedo saber qué es lo que hay allá adentro. Juntos tenemos que empezar a entender lo que es la lealtad, la Jabá y el amor a Yahweh, siempre buscando esa precisión. Volvamos por favor a Levítico o a Vayikra 21:4. Y en Vayikra 21:4 hay algo donde dice, el esposo entra a su pueblo, no se impurifica por la mujer que lo profana. Y aquí hay algo, el cohet no puede contaminarse con el cadáver de su esposa mientras ella esté dentro del pueblo, y si no tiene parientes o familia cercana. Y ahí dentro otra vez la palabra que es Met Misuat. Si no hay nadie quien pueda ocuparse del cadáver de la esposa, entonces el cohet tiene que tomar el cadáver. Tiene que tomarlo. Pero si hay alguien de la familia, el cohet no puede tomar el cadáver. O dentro de la palabra Misuat, que si coge el cadáver como si están solos en el desierto, tiene que tomarlo, cueste lo que cueste, y ahí no pierde su orden. Toma el cuerpo de aquella y lo lleva a la sepultura. Pero si en ese momento había alguien de la familia, el cohet simplemente ¿qué tiene que hacer? Dar la cabulla, orar
y no tomar el cuerpo, pero si están los dos solos, tiene que tomar el cuerpo. Ese es el otro punto que estaba dando ahí, y es el punto de que yo, a veces podemos decir, es que yo me estoy impurificando con algo o estoy dañando esto. Hay muchas cosas en las cuales te impurificas, o hay muchas cosas en las cuales no estás siendo leal para con Yahweh. Pero aquí en ese punto, si hay alguien que puede ocuparse de ese espacio, alguien lo puede hacer, pero si no hay nadie, tiene que ocuparse el Cohen de esa parte, tiene que hacerlo. Y aquí hay una parte, ahí mismo, entonces ahí puede hacer la Met Misuat. Lo que pasa, tomar el cuerpo y hacer una sepultura rápida, eso lo puede hacer, y ahí no se impurifica el Cohen. Yo quiero que vayamos ahí mismo a Vayikrat 21:5, y de pronto esta parte a mucha gente todavía le duele, y mucha gente todavía no siente esto en guardar en la Torá, y nos toca guardar cada parte de estas en la Torá. Dice ahí en Vayikrat 21:5, no se dejará una zona calva en la cabeza, y no se afeitará la barba, y en sus genitales no hará incisiones. ¿Qué pasa con esta parte de la Torá? Muchas veces nosotros podemos expresar o decir, es que el Mashiach ya vino y cambió todo, y el Mashiach ya nos dijo que podíamos cortarnos la barba, y podíamos dañarnos los peajes, y podíamos rasurarnos. Y lo que está enseñando la Torá es diferente. Dice la Dabar que no puedes hacerlo. Ahora, si nosotros miramos ahí mismo en Vayikrat 19, 27 y 28, 19, 27 y 28, dice la Dabar de Yahweh. En el 27, Vayikrat 19, 27, dice, no se cortarán el pelo en redondo, ni se recorten la punta de la barba, no se hagan heridas en el cuerpo por su duelo, no se hagan ninguna clase de tatuajes, así dice Yahweh Sebaot. Entonces Yahweh lo que quiere es que tú y yo no nos contaminemos con nada de lo que está en la tierra. Y Yahweh dio una que está dando órdenes, y lo que él está diciendo es Emor, y Emor es decir o explicar. Yahweh que nos está dando una explicación de la Torá, y en la Torá nos está diciendo, no se recorten la barba, no se hagan incisiones, no se tatúen, no se rasuren su cabeza, tiene que ser recortada con tijera cada que te cortes el cabello. Entonces podríamos decirlo, pero eso es una ley para los Cohet. Podríamos decir, eso es una ley para los levitas. Podríamos decir, eso es una ley antigua. Pero hay algo, y es que Yahshua es el sumo Cohet, y Yahshua nos llamó Cohet a todos los hombres de la tierra. Y si tú y yo estamos obedeciendo Torah en este guión, hay una palabra que está en primera de Kefa 2:9, y quiero que me acompañen allí, porque si tú estás guardando Torah, entonces lo primero que tienes que empezar a guardar es esta parte de la Torah también para tu vida, porque tienes que ser un pueblo distinto, y porque tienes que ser un pueblo que honre y ame realmente a Yahweh, y no ames más lo que está afuera, y no hagas lo que el mundo está haciendo. Dice que lo malo de lo que ha hecho el pueblo de Israel es que se ha contaminado con los otros pueblos, y esa es una parte con la que el pueblo de Israel se contaminó. Tomaron aún hasta la parte del corte del cabello y su barba, y la tomaron de otros pueblos, mano de la casa de Israel. Entonces yo quiero que miremos algo que está en primera de Kefa 2:9, porque si Yahshua es el sumo Cohet, y Yahshua te llamó a ti como Cohet, entonces tenemos que empezar a observar algo, y es que tenemos que ser reales al Mashiach. Dice ahí en primera de Kefa 2:9, primera de Kefa 2:9, dice, por eso son un pueblo escogido, Kohanim del Melech, una nación Kadosh, un pueblo para Elohim poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las jalés de los que llamó y los sacó de la oscuridad a su claridad admirable. Entonces Yahweh llamó ahí verdaderos Cohes. Entonces si nosotros decimos que Yahshua es el sumo Cohet, y que nosotros somos Cohes porque Él nos llamó Cohes, entonces todos tenemos que caminar como Cohes. O sea que la palabra que está en Vayikrat
19, 27, 28 y en el 21:5, esa palabra nos hace a cada uno de nosotros. Porque entonces nosotros tenemos que ser un pueblo escogido, un real sacerdocio, un pueblo cado, un pueblo adquirido por la emet, por la verdad, y aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces no podemos cambiar lo que Yahweh nos está diciendo, no podemos cambiar lo que el Lava está dando a su pueblo. Y ahí en Hebreos 7, por favor, Hebreos 7, 21, Wibriun 7, 21, dice la Dabar de Yahweh. En Hebreos 7:21 dice la Dabar, Ibriún o Hebreos 7:21, dice, pero Yahshua se convirtió en Coel por el juramento que Elohim juró cuando le dijo, Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres Coel para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea que Yahweh envió a Yahshua como Coel para siempre. Y Yahshua nos está llamando a nosotros que fuéramos Kadosh como Coes para Él, para honrar y exaltar su nombre Kadosh. Entonces, si estamos mirando esa parte, ¿por qué aquellos que estamos entrando en las raíces hebreas te cuesta guardar esa parte de la Torah? ¿Por qué te dañan los peajes? ¿Por qué te dañas tu barba? Si tú dices que tú eres Coel del linaje de Yahshua HaMashiach fue un Yahudí conforme a lo que Yahweh expresó en la Torah. Y entonces cuando tú empiezas a quitar cosas que Yahweh hizo y que el Mashiach hizo por amor a nosotros, entonces ¿cómo estás diciendo que estás guardando Torah y cómo estás diciendo que estás guardando los pactos de Yahweh? Tenemos que empezar a guardar los pactos de Yahweh. Si tú eres realmente ese Cohen que Yahweh llamó y que Yahweh te dijo tú serás linaje, escogido, real sacerdocio, ¿cómo lo estás demostrando y cómo lo estás viviendo? Mire lo que dice la palabra. Somos llamados en Revelaciones o Jason 1:6. Revelaciones o Jason 1:6. Dice ahí en Jason o Revelaciones o Apocalipsis 1:6. Dice, por él somos un reino. Esto es Kohanim para Elohim, su Abba. A él sea la Kabot, el reinado por siempre y para siempre. Amén. Por él somos un reino. Esto es Kohanim. O sea que somos sacerdotes. Somos Coes. Y si tomamos la palabra de Vayikrat, entonces allí podemos expresar que los Coes se dejan los peas, que los Coes no se dañan la barba, que los Coes hacen todo esto para Yahweh. Entonces aquí Yahshua nos está llamando Coes, pueblo santo, para que me lo entiendan, pueblo adquirido. O sea que si tú eres llamado como Coes por el Mashiach, ¿cómo tienes que estar? Como Coes para el Mashiach. No como Coes para el pueblo, ni como Coes para lo que hace el mundo, sino Coes para el Mashiach, Coes para Yahshua. Sé un Coes para Yahshua HaMashiach, porque él es el Derek, la Jaim. Tú eres. Si tú estás en el Derek, que es en el Mashiach. Si tú estás en el camino, que es el Mashiach, entonces tienes que mirar al Mashiach como el Coel. Y tú tienes que mirarte como Coel, porque así te llamó el Mashiach. Ahí mismo, en Jason, Apocalipsis o Revelaciones 19:6, miren lo que dice la Dabar. Si tú eres Coel, tienes que empezar a mirar tu vida como Coel. Ahí en Jason 19:6 dice la Dabar de Yahweh. Entonces oí la voz que sonaba como una gran multitud, como el estruendo de aguas precipitándose, como grandes destellos de truenos, diciendo: aleluya, alabemos a Yahweh, porque él ha comenzado el reino, nuestro Elohim Sebaot. Gocémonos y alegrémonos, démosle la cabot, démosle la cabot. En el momento ha llegado para la boda del Chet, del Cordero, y su novia se ha preparado a sí misma. Si tú dices que te estás preparando para las bodas del Cordero, porque las Moedín de Yahweh es una preparación para las bodas del Gran Chet, para las bodas del Cordero.
Si tú dices que te estás preparando, tenemos que mirar al Mashiach. Y en lo que estás mirando al Mashiach tenemos que decir que somos llamados por Yahshua. Debemos entender que somos coes para Él. Ahora, Él nos mirará como los verdaderos coes o simplemente nos va a mirar como hombres normales. Te va a mirar como un verdadero coes. Porque el Mashiach dice lo que leíamos en Kefa. Él nos llamó coes. Nación Kadosh, pueblo adquirido para llevar y hacer conforme a los propósitos de Yahweh, no nuestros propósitos. O sea que si Él te llamó como Coel, entonces tienes que mirar cómo era aquel Coel, o cómo es, o cómo será aquel Coel que es Yahshua HaMashiach. Y entonces Yahshua no vino a quitar lo que Yahweh nos dice. Yahshua vino a cumplir y a completar lo que el hombre estaba quitando. Pero lastimosamente, el hombre después del Mashiach vino y quitó más de la Torah. Vino y arrancó más de la Torah. Vino y despedazó más la Torah. Vino y arrancó más de lo que Yahweh nos estaba dando. La obediencia, la lealtad y la jabad. Y simplemente miran la Torah como piensan o como creen. Pero tenemos que mirar la Torah realmente como Yahshua nos lo viene expresando. Tenemos que mirar la lealtad, el amor. Y si tú eres hoy aquel que el Mashiach llamó de las tinieblas a la hora admirable, empieza a mirar cada punto de estos de la Torah, porque lo necesitamos, porque Él viene a mirar un pueblo diferente, y está buscando un pueblo diferente, y está buscando una Bají diferente, y está buscando una casa que realmente le amemos en Rúa y en Emet, porque a eso nos llamó el Mashiach. Volvamos a Vayikra, por favor. Levítico 21. Y ahí en Levítico 21:6 hay algo que nos alegra. Y dice ahí: serán kadosh para Elohai, y no profanarán el nombre de su Elohai, pero ofrecen las ofrendas de fuego a Yahweh. Por eso deben permanecer Kadoshim. Si tú y yo decimos hoy que somos ofrenda para Yahweh, porque hoy somos una Mizkat, hoy somos la Mizkat para Yahweh, a través porque decimos que somos la Mizkat del Ruach HaKodesh. Entonces, si somos una ofrenda hoy, una Mizkat para Yahweh, tenemos que actuar de esa manera que Yahweh quiere que actuemos, como una Mizkat. Seremos kados para Yahweh, como ofrenda encendida. Tenemos que ser como una terumah, una ofrenda encendida a Yahweh. O sea que tenemos que movernos para Él y tenemos que hacerlo todo para Él, y tenemos que aprender a confiar en la grandeza de su Mashiach, de Yahshua, porque ahí es donde decimos somos ofrenda, en lo que Yahshua nos está dando y lo que Yahshua nos está explicando de la Torah y lo que estamos entendiendo. ¿Por qué voy con esto? Porque quiero que vayamos a Matillahu 10, por favor. Y en Matillahu 10 vamos a darnos cuenta de algo, de que si tú eres una ofrenda agradable a Yahweh, una terumá encendida para Yahweh, tienes que empezar a caminar de esa manera y tienes que realizar de esa manera. Dice ahí en Matillahu 10:32, Mateo 10:32, dice: cualquiera que me confiese delante de la presencia de otros, yo también le confesaré en presencia de mi Abba en los Shamayim. Entonces lo primero que nos está diciendo Yahshua es: si ustedes realmente son una ofrenda encendida para mí y realmente me aman, entonces confiéseme delante de muchos para yo confesarlo delante de mi Abba Kadosh. Hay que hacer algo. Y es que si tú eres pueblo de Yahweh y que si realmente quieres caminar, tienes que ser un testimonio y un testigo para el Mashiach. Dice el Pesú 33: pero cualquiera que me niegue delante de otros, yo le negaré delante de mi Abba en los Shamayim. De pronto a muchos les da pena dejarse los peajes, dejarse la barba, caminar con sisis. Y de pronto a muchos les da pena decir: es que yo vivo la Torah. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que Yahshua nos diga: ni siquiera te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Porque te da pena caminar y cadas, porque te da pena caminar como pueblo de Israel, porque te da pena caminar en la Emet, en la verdad, y porque te da pena realmente decir que eres pueblo del Abba Kadosh. Tienes que empezar a colocar una determinación en tu Jaín, y tienes que empezar a caminar realmente como pueblo de Israel,
como casa de Israel, no como casa cualquiera, como aquella casa que vino a restaurar el Mashiach, como decía anoche cuando enseñábamos en el libro de Sofonías 3:17. Dice el verso 34, no supongan que yo he venido a traer shalom a la tierra, no es shalom lo que he venido a traer, sino espada. Y eso lo dice el Mashiach. No crean que he venido a traer shalom a la tierra, no crean que he venido a traer tanto amor a la tierra, he venido a traer espada. Y si nosotros miramos la palabra espada es Torah. Mashiach vino a traer Torah a la tierra, vino a traer instrucción, vino a traer guianza. Mashiach vino a darnos una Davá para que la entendamos, comprendamos y la vivamos. Eso vino a traer el Mashiach. Yahshua no vino a traer amor como muchos creen. Yahshua vino a traer una palabra donde tenemos que ejecutar en obediencia, en lealtad, y donde tenemos que caminar para Él, donde tenemos que hacer su voluntad, abandonar nuestra. Baruch Yahweh, que cada Yamín nos da la capacidad para poder vivir. Y dice ahí el verso 35, porque he venido a poner al hombre en contra de su padre, y a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. ¿Eso lo dijo quién? Yahshua. Yahshua vino a colocar espadas sobre esta tierra. ¿Te levantas como un siervo fiel de Yahweh o sigues caminando como cualquiera? Sigues haciendo tu voluntad, mandando la voluntad del Mashiach. Por lo tanto, los enemigos del hombre serán los miembros de su propia Bayit, los miembros de su propia casa. Porque los primeros que te van a criticar porque te dejan los peajes, porque te van a criticar porque hiciste la brimilá, porque van a criticar porque estás guardando realmente la Torah, son los de tu propia casa, los primeros que te van a decir te enloqueciste, te volviste judío. No eres judío, eres hebreo, eres de la casa de Israel. Tienes que caminar como un Ben de la casa de Israel, no caminar como cualquiera. Empieza a caminar como el Ben de la casa de Israel, aquel que Yahweh llamó. Dice ahí en el verso 37, cualquiera que me ame, cualquiera que ame a su padre o a su madre más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o a su hija más de lo que me ama a mí, no es digno de mí. Y cualquiera que no tome su madero de ejecución y me siga, no es digno de mí. Cualquiera que encuentre su propia raíz, su propia vida y la perdure, pero la persona que pierda su raíz por mi nombre, la encontrará. Si yo empiezo a dar todo al Mashiach, si yo doy todo al Mashiach, soy una ofrenda, soy una teruma para él. Eso es terumá. Si yo doy todo al Mashiach, si yo entrego todo lo que soy como un Ben al Mashiach, yo no digo que te pongas a pelear con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus hijos. No, no pelees con ellos. Al contrario, ora por ellos, como decía en el libro de Vayikra, ora por ellos, porque eres tu prójimo. Clama por ellos porque eres tu prójimo. Pero uno no puede hacer o realizar las cosas de Yahweh por alguien que no quiere ejecutarlas ni hacerlas. Si tú en este momento estás encontrando eso, ora por aquella persona que está colocando obstáculos en tu vida. Ora por aquella persona para que llegue a los pies del Mashiach. Ora por aquella persona para que te reconozca y reconozca el Mashiach como el único Melech, el único Cohen que dejó establecido Yahweh. Oremos por ellos, pero nunca pierdas el veré, el camino del Mashiach por una persona. Siempre camina para el Mashiach, siempre hazlo para el Mashiach, porque Él es el que ha hecho todo por ti y por mí. Si confesamos la grandeza del Mashiach, si confesamos el amor del Mashiach, eso es Terumá. Y ahí mismo podemos ir a Hechos, o al libro de Jerubot, Hechos o Jerubot 3. Hechos 3:23, o Jerubot 3:23. Todos los que no escuchen a este Nebit, a este profeta, serán removidos del pueblo y destruidos. Todos los que no escuchen la palabra, porque Yahshua vino a traer palabra. Todos los que no escuchen la palabra, todos los que no escuchen la Besorat que Yahweh estableció, entonces serán removidos del pueblo y destruidos.
que es lo único que nos va a dar la firmeza y la autoridad, escuchar la Besorá, la palabra de Jaín, la palabra de vida, la palabra que nos va a llevar al conocimiento de la Emet, de la verdad, y la palabra que nos va a dar a conocer cada yamín, que tenemos que caminar para el Mashiach y que tenemos que vivir para Él en honra y en exaltación de su nombre Kadosh. Todo lo que emprenda y hazlo para Yahshua, porque Yahshua es el derek, el camino perfecto que nos dejó Yahweh Sebaot para que lleguemos a su presencia, y como decía en el libro de Jason 19, para poder llegar a las bodas de Sheh del Cordero. Por eso tenemos que prepararnos en cada moedín que Yahweh dejó establecidas en esta tierra. Y en Hebreos 10, por favor, en Hebreos 10 o Hebreos 10, en Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Dice la palabra de Yahweh: porque por una única ofrenda, terumar, Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Elohai y hechos Kadoshim. El Ruach HaKodesh también nos da edut después de decir: este es el brit o el pacto que renovaré con ellos después de esto yamín, dice Yahweh, pondré mi Torah en su levot, en su corazón, y la escribiré en sus mentes. Entonces, ¿qué es la ofrenda? ¿Y qué es el testimonio? ¿Y qué es el edut? La ofrenda eres tú, que eres una ofrenda para el Mashiach. El testimonio es lo que tú estás ejecutando y realizando para que el Mashiach haga todo perfecto en ti y te levantes como un ben o un abad real para Yahweh. Y el pacto que Yahweh planta en cada uno de nosotros es la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros ejecutamos cada parte de estas en Yahweh, si nosotros vivimos cada parte de estas en el Mashiach, si nos coronamos de ese favor que el Mashiach trae sobre nosotros, si emprendemos en reconocer la grandeza de Yahweh, cada yamín podemos decir: somos un pueblo apartado, como decía ahí en Hebreos, somos un pueblo apartado para Él, somos un pueblo escogido para Él, somos un pueblo llamado para Él, siendo apartados para la vid y hechos kadoshim, siendo apartados para Yahweh y siendo kados, siendo santos, para que me entiendan. Pueblo apartado, siendo santo para Elohai. O sea que tú y yo tenemos que ser apartados, tú y yo tenemos que ser un pueblo diferente, tú y yo tenemos que ser un pueblo que caminemos y que mostremos cada yamí que pertenecemos al Mashiach, que no pertenecemos a otra cosa, pertenecemos a Yahshua, vivimos para Yahshua y caminamos para Yahshua en todo momento y en todo tiempo. Ahí mismo en Vayikrat, en Levítico 23, por favor. Levítico 23:15. Voy a hablar algo, y es algo que Yahweh dejó establecido, y son sus moedín. Y aquí en Vayikrat 23:15 dice: y contarán para ustedes desde el día siguiente del primer día de Shabbat, que fue cuando celebramos la moedín de Pexa, desde el día en que traerá el Omer, solo la ofrenda de los 50 yamín, siendo 7 semanas, estas serán completas. Voy con esto. Las moedín o fiestas de Yahweh son kados, apartadas, quiere decir que no son establecidas para realizar actos de pecado. Hoy en día puedes mirar muchas clases de fiestas y puedes vivir fiestas, y se viven las fiestas paganas que tú quieras, y en las fiestas paganas que se ve pecado. Pero las fiestas de Yahweh no fueron establecidas para pecar. Las fiestas de Yahweh fueron establecidas para darle la kabod, la honra y la exaltación a Él. Algo es que Yahweh nos dejó el Esmet, nos dejó el sol, y nos dejó la Yarehat, la luna, y en el medio del Esmet, que es el sol, y la Yarehat, que es la luna, Él dejó algo establecido. Y lo que Yahweh dejó establecido allí es que por medio del Esmet y la Yarehet,
empezamos a vivir algo, y es que ahí hay un punto para las Moedín de Yahweh. Vayamos por favor a Bereshit 1 o Génesis 1 y miramos el Pesú 14. Génesis 1.14 o Bereshit 1.14. Dijo Elohim que haya lámparas en la raquidia de Shamaín para que separen el Yom de la Laila, el día de la noche, y sirvan de señales para las Moedín o las fiestas, y para los Yom, los días de Shamaín o los años, y sirvan las lámparas de la raquidia y los Shamayín para que aclaren sobre la Eret, sobre la tierra, y Valleket, y así existió. O sea que Yahweh estableció algo, y es el Esmet y la Yarejet como señales para las Moedín, para las fiestas de él, para que todos vivamos esa convocación que Yahweh hizo. Y hizo una Mikras Kodesh. Y la palabra Mikras Kodesh es la raíz de la palabra Mikra, que es Karak, que significa llamar a una Mikra, es llamar a una reunión, a una Keilat, a una asamblea o una reunión que significa muy apartado al unirse con tus ben o tus bat para que exaltemos y honremos a Yahweh. Cada moedín o celebración que Yahweh nos da es una Mikra Kodesh, que es para que la Keilat o la asamblea se reúnan para darle la cabo a Yahweh por todo lo que nos está dando. Cuando entramos a un Rosh Hodesh, cuando entramos a una Moedín, vamos y estamos preparándonos para entrar a Shavuot, que es el conteo de los 50 Yamim. Anoche hablamos sobre la reflexión para entrar a Shavuot. Y entonces aquí nos estamos dando cuenta que es una Mikra Kodesh, que es algo apartado en asamblea o en Keilat para exaltar y darle la kabod a Yahweh. Hay algo que el Mashiach nos dijo y está en el libro de Lucas 22, por favor. Y en Lucas 22 encontramos algo que el Mashiach dijo y que lo está preparando, Baruch Yahweh, y que se está preparando cada Yamín, y que cada Yamín tenemos que prepararnos para él, y que cada Yamín tenemos que prepararnos porque tenemos que encontrarnos con el Mashiach. Y ahí en Lucas 22:15, por favor. Lucas 22:15. Hay algo. Y esto lo estableció el Mashiach, Yahshua. Y él les dijo: en realidad he deseado mucho celebrar este Seder, que fue Pesa, antes de morir. Porque les digo que en verdad, o en Emet, no lo celebraré de nuevo hasta que se les sea dado el significado completo en el reino de Yahweh. O sea que viene el Mashiach, Baruch Atah Adonai. Viene el Mashiach en las nubes, como dice 1 de Tesalonicenses o 1 de Corintios 15. Y viene y levanta a su pueblo Kadosh, porque va de nuevo a celebrar Pexa con su pueblo Kadosh. Esto nos indica que el cumplimiento del sacrificio del Cordero de Pesa tiene un cumplimiento en el reino verdadero de Yahweh. Repito esta frase. El sacrificio de Pexa o el cumplimiento del sacrificio del Cordero de Pexa tiene un cumplimiento verdadero en el reino de Shamaín. No fue cumplido en la Eret, va a ser cumplido en Shamaín. Por eso las Moedín de Yahweh, porque Satán metió sus manos y enredó al mundo entero y le dijo: no celebren las Moedín, que son Moedín judías. Falso. Levíticos 23 es claro cuando dice que las Moedín son de Yahweh. Vayikra lo dice muy claro. Las Moedín son de Yahweh. Dice: y celebrarás. Vayamos un momento ahí para que lo entendamos, por favor. Porque es que el enemigo es cochino y tiene el pueblo enredado.
Vayikra 23:1 dice: Yahweh habló a Moshe y le dijo: háblales a los ben de Israel. Vayikra 23:1. Yahweh habló a Moshe y les dijo: habla a los ben de Israel y diles: las Moedim o las fiestas Karot convocadas de Yahweh, que habrán de convocar como Mikra Kodesh. Estas son mismo Edim convocadas. ¿Son qué? Mismo Edim, dijo Yahweh. No está diciendo Yahweh, son Moedim para el pueblo de Judá. Son mismo Edim. Y si está hablando que son mismo Edim, están diciendo que son de él, son de Yahweh. Tenemos que dárselas a él. ¿Por qué? Porque aquí en Lucas 22 lo está diciendo el Mashiach. Estoy alegre de celebrar esta Pexa con vosotros. Pero, hay un pero. 16. Porque les digo que en Emet o en verdad no lo celebraré de nuevo hasta que sea dado el significado completo del reino de Yahweh. O sea que la va a volver a celebrar Yahshua. Amén. Prepárate. ¿Por qué tenemos que prepararnos en cada Moedim? ¿Por qué tenemos que prepararnos para Shavuot? ¿Por qué tenemos que prepararnos para Sukkot? ¿Por qué tenemos que prepararnos para Pexa? ¿Por qué tenemos que prepararnos para Bikurim? ¿Por qué tenemos que prepararnos? Porque vamos a celebrarlas con el Mashiach. ¿En dónde? En las bodas del Cordero. Prepárate. No dejes de celebrar las Moedim de Yahweh. Pero para entrar a celebrar las Moedim de Yahweh, empieza a ejecutar en algo y se llama Ikadash. Buscando la Ikadash, buscando la firmeza, consagrándote para Yahweh, mirando cómo está tu Jaí y empezando a involucrarte realmente como pueblo de Yahweh. Pueblo de Israel. Un pueblo kadosh, un pueblo apartado. Porque lo que más hablaba Yahweh a Moshe era: ¿por qué se contaminan con las naciones vecinas? ¿Por qué hoy el pueblo de Israel está contaminado? Porque el pueblo de Israel hoy no quiere obedecer realmente la Torah y decimos que estamos obedeciendo la Torah, pero seguimos con los mismos rudimientos de los hombres. Y entramos a celebrar Moedim y decimos somos pueblo de Israel, pero nos da pena mostrar que somos pueblo de Israel. Nos da pena mostrar que somos pueblo de Israel. Nos da pena dejarnos la barba, nos da pena dejarnos los pedazos. Seguimos rasurándonos la cabeza, seguimos cortándonos la barba y seguimos haciendo lo que decimos y decimos: fuimos llamados por el sumo Cohen, por Yahshua HaMashiach. Entonces imita a Yahshua HaMashiach. Camina como Yahshua HaMashiach camina. Amén. Y haz las cosas como Yahshua HaMashiach las dice. En Colosenses 2, por favor. Colosenses 2. En Colosenses 2:16 hay una daba y quiero que le prestemos atención. Mashiach es el cuerpo de las Moedim. Yahshua es el cuerpo de las fiestas. Yahshua nació en una Moedim, murió en una Moedim y resucitó en una Moedim y volverá a ver en una Moedim. O sea que Yahshua es el cuerpo de las Moedim. Murió en Pexa, resucitó en Bikurim, nació en Sukkot y ya está que vuelve. Dice en Colosenses 2:16: por lo tanto, que ningún hombre los critique a ustedes por lo que comen o por lo que beben o por las cuestiones de la palabra, de la davar, tales como las fiestas de Rosh Hodashim o inicio de mes, por el Yom del Shabbat. Hay algo acá. Que ningún hombre te critique por la forma en la que estás comiendo, porque el pueblo de Yahweh come kadosh, porque el pueblo de Yahweh no come cosa impura, porque el pueblo de Yahweh lucha cada yamín por caminar y por comer muy limpio y muy sano. Y entonces aquí dice que nadie te critique porque suenas el shofar en Rosh Hodesh, que nadie te critica porque celebras el inicio de mes, que nadie te critique porque estás celebrando hoy el Yom de Shabbat. No tengas miedo de eso. Al contrario, dale la cabá a Yahweh, porque lo estás haciendo. Dice el Pesú 17: todo esto es la sombra profética de lo que ha de venir, ya que el cuerpo de ellas es el Mashiach. Amén. Todas las Moedim, las fiestas de Yahweh, son la sombra profética del Mashiach. Por eso no tengas miedo a celebrarlas, pero vive y cadás, porque si hay algo, si las Moedim son el cuerpo del Mashiach,
vemos que el Mashiach era Kadosh. Que el Mashiach fue circuncidado a los 8 yamín de nacido para celebrar Pesach. Muchos celebraron Pesach sin la Brit Milá. Pidan perdón a Yahweh. Pidan perdón a Yahweh. Y circuncídense si quieren volver a celebrar Pesach. Porque cada moedín es el cuerpo del Mashiach. Y si tú entras sin Brit Milá a celebrar Pesach el próximo año, entonces entrará una palabra que está en Yesquel 44, donde dice que entraron a mi lugar Kadosh y lo contaminaron, sin Brit Milá de prepucio y sin Brit Milá del corazón, pero vinieron a hacer obras en mi santuario, dice Yahweh Sebaot. Entonces tenemos que mirar cada parte de esas, porque no podemos seguir caminando como pensamos o como creemos, porque tenemos que caminar para el Mashiach. Dice, todas las moedín de Yahweh son sombras proféticas. Estas celebraciones son las preparaciones para algo mayor de lo que ha de venir. La palabra moed, cita. La palabra moed es una cita que tiene que ver con el tiempo o un lugar importante de reunión. La palabra moed es una cita, un lugar importante para el tiempo de reunión. Y si tú estás buscando un tiempo de reunión importante, es el tiempo con Yahshua. Entonces tú te estás preparando para un lugar importante y para un tiempo importante con el Mashiach. No te estás preparando por prepararte. Cada moedín es una preparación, porque el Mashiach es las moedín de Yahweh. Yahshua son las moedín de Yahweh. Y Yahshua caminó Kadosh. Y Yahshua se hizo Brit Milá. Y Yahshua tenía peaje. Y Yahshua tenía barba. Y Yahshua era un Yahudí, judío. Entonces levántate como pueblo de Israel. No sigas caminando como los goyim, como los gentiles. Empieza a caminar como un Ben de Israel real, sin miedo y sin temor. Somos Yahshua levantando a las naciones en Pereira, Colombia. Que Yahweh traiga libertad y sanidad sobre tu Jaín. Y que Yahweh traiga un despertar y un renovar. Que Yahweh guarde las naciones. Que Yahweh guarde a Colombia por todo lo que está pasando. Y oremos por Colombia. Ven y va de otros países. Ayúdenos a orar por Colombia. Ayúdenos a orar por estas reformas que están colocando. Y ayúdenos a orar porque muchas cosas pasan en las calles. Que Yahweh traiga libertad y sanidad sobre sus naciones, sobre sus países, y que Yahweh traiga libertad sobre nuestra nación Colombia. Shalom para todos.